gerente de la campaña. Es la primera vez que escuchamos al doctor Ricardo Roa. Después del escándalo de Nicolás Petro, sí, así es. Y hablando de frente sobre el tema de campaña, diciendo que Nicolás Petro no tuvo a su cargo organización de eventos en Barranquilla, ese famoso de la P, es que no había comenzado la campaña, sí, y en consecuencia no había gerente de la campaña. Lo que pasa es que ahí empieza a desenredarse el ovillo de por dónde debería empezar la colaboración con la justicia de Nicolás Petro, que habló en la entrevista con la revista Semana de el silencio de Armando Benedetti, y es que ellos eran socios. Recuerde usted también el caso de los Petrovideos, cuando el presidente Gustavo Petro, en ese momento candidato, y la entonces esposa del candidato, hoy primera dama, doña Verónica Alcocer, delegan en Nicolás Petro y Armando Benedetti todo lo que tiene que ver con la campaña en el Atlántico. A algunos no les llegaba a Benedetti, entonces les llegaba a Nicolás Petro, pero la verdad es que se distribuyeron entre ellos dos el funcionamiento logístico y operativo, al menos eso dicen los videos de la campaña en el departamento del Atlántico y sobre todo en la ciudad de Barranquilla. Tiene en su favor, Aurelio, tiene en su favor el doctor Roa, que Nicolás Petro dice este fin de semana que ni Roa ni Petro papá sabían de las jugarretas que estaba haciendo Nicolásito. Entonces obviamente les libera en buena medida el peso de la mochila con la que tienen que cargar el día de hoy, señor. Y un detalle, a propósito de lo que menciona Ricardo, que usted recuerda que había que salir entonces de la jefe de comunicaciones, María Antonia Pardo. Y entonces a ella la estaba pagando Cristian Daes. Y bueno, ¿y quién habla con Cristian Daes para que explicarle la situación? Para que siga pagando una nueva asesora de comunicaciones que no sea María Antonia. Y el entonces candidato y hoy presidente Gustavo Petro dijo, dígale a Nicolás que haga él esa conversación. Yo creo que después de ese episodio, uno no puede salir olímpicamente a decir que Nicolás Petro era un pegafiches de la campaña, o que simplemente era un repartidor de volantes, o de flyers, que era un repartidor de flyers. No, bueno, pero tenía un peso en la campaña. Pero no tenía el poder que creíamos o que él creía que vendía afuera. No, pero mire, te digo, Néstor, cuando a usted le dicen que es el encargado de hablar con Cristian Daes para que siga pagando un asesor de comunicaciones distinto a María Antonia, yo no creo que sea un repartidor de flyers, ni un pegador de afiches, no, tenía un peso en la campaña, y no solamente en Atlántico, en el Caribe. Hoy sale el doctor Roa, creo que es la novedad en la entrevista, a desconocer a Nicolás Petro como cualquier hijo de vecino. No. Yo no creo que haya empezado bien con sus explicaciones. Nicolás Petro tenía un peso grande. Aquí también lo dijo Juan Fernando Petro. Queda el gerente de la campaña aclarando. No, increíble. Increíble que María Consuelo. No, que lo primero es si lo crió o no lo crió. Después, si entraron los dineros o no entraron. Después, que si el presidente sabía o no sabía, y ahora que no tenía ningún cargo. O sea, me parece que la estrategia de defensa ya está rayando en lo absurdo. Yo estoy completamente de acuerdo con Aurelio. ¿Cómo van a decir que el hijo del presidente, que era diputado de la Asamblea del Atlántico, no tenía ninguna función ni ningún rol en la campaña oficialmente? Perdón, o sea, esto sí es el desayuno de esta semana con la estrategia de defensa en la negación total. O sea, ya no pueden negar que era hijo, no pueden negar que la plata entró, no pueden negar que sabía. Entonces están diciendo que Nicolás no tenía ningún rol en la campaña y que el funcionamiento y que fue más o menos de motu propio. Meta en la lista de posibilidades que de pronto Nicolás no era tan importante, tan influyente como creíamos afuera. O sea, el hijo del presidente, o sea, me parece totalmente absurdo ese argumento. Pero el cuento que echó Nicolás Petro, por ser el hijo del presidente, era hacia afuera, era para recoger plata. Lo que le quiero decir es, Nicolás Petro nos hizo creer a todos que era un tipo súper influyente. Y le hizo creer a Santa López Sierra, al Turco Ilzaca, a los señores Torres. Incluyendo al presidente. Y le hizo creer a todo el mundo que él era la jefatura, que ejercía la jefatura de la... Digo, como posibilidad. O sea, es una destitución retroactiva. Yo creo que es muy difícil para los oyentes entender esa diferenciación entre una campaña central organizada en Bogotá con contabilidad centralizada de la que nos hablaba el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, que coordinaba desde el 25 de enero, y una campaña que empezó desde mucho antes, y no solo la campaña de Gustavo Petro, todas las campañas en
Todas las campañas en Colombia se manejan así, centralizadas, sí, Néstor, y esa es la rendija, tal vez, esa organización regional por donde se metieron los problemas. Señor Héctor. Sí, no, digo que efectivamente, como decía Luis Ernesto, hay un primer roto que yo creo que pues quedó develado esta vez, pero la gente que ha estado en las campañas sabe que desafortunadamente es así, y es que las campañas comienzan antes de lo que legalmente es posible. Esa ya es una pequeña trampa o gran trampa, ¿no? Es una trampa sin calificarla, digamos. Es grande o pequeña, pero efectivamente trampa. Las campañas tienen que comenzar en un momento determinado cuando dice la ley, que si yo no recuerdo mal es 4 meses antes de la elección, y normalmente comienzan pues mucho antes, como comenzó la de Gustavo Petro. Mire usted que estábamos hablando de septiembre del 2021, cuando se hizo el primer evento, que es varios meses antes de lo que legalmente era posible. Ahí, sin embargo, hay una línea que ha sido difícil de identificar, porque claro, un partido político como la Colombia Humana, por ejemplo, puede organizar un evento por fuera de la campaña electoral. De hecho, los organizan, pero ahí hay un área gris que es una trampa efectivamente, y es probable que buena parte de los dineros que Nicolás Petro dice haber recibido, pues claro que eran los haya recibido para financiar, es decir, esos Héctor, momentos de la campaña. Nicolás Petro organizó un acto de campaña cuando no había comenzado la campaña, y entonces la plata consiguió no queda una plata que no se sabe dónde es, y no queda en la contabilidad. Y ahí está el boquete gigantesco. Pero el objetivo era elegir a Gustavo Petro presidente. El objetivo era el mismo. Sí, no, de acuerdo, estamos de acuerdo en que es una trampa. Haber hecho un evento antes del inicio legal de la campaña es una trampa. Eso debería haberlo decidido el Consejo Electoral, debería haberlo controlado el Consejo Electoral. Sin embargo, por ahora, lo formal es que las cuentas de la campaña solo comienzan el día que se inscribe el candidato como candidato. Eso es lo que ha dicho el Consejo Electoral. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación, porque estaría más de acuerdo con la interpretación que insinúa María Consuelo, de que efectivamente si se hacen eventos que van dirigidos con ese propósito, pues deberían estar incluidos dentro de la campaña. Háganse en el momento en que se hagan. Héctor, en la tontería en la que estamos, que organizaron un evento con platas que no sabemos de dónde salieron en febrero del 2021, es decir, faltaban todavía 7 meses para las elecciones, pero no estábamos en campaña. Entonces, como no estábamos en campaña, no hay rastros de contabilidad. Cualquiera le metía la plata. Néstor, es como si usted organiza una fiesta y entonces solo en la contabilidad de la fiesta oficialmente está la comida y los músicos, y resulta que las mesas, el trago, los cubiertos no están, pero alguien los pagó y de todos modos estuvieron en la fiesta. Entonces, el ejemplo es perfecto. El ejemplo es perfecto, pero desafortunadamente así desgraciadamente funcionan las campañas en Colombia. Porque ese es el otro boquete. El otro boquete es el puramente formal, quiero decir, organizan un evento ya dentro de la campaña en Barranquilla, y la campaña dice, bueno, entonces se necesita alquilar la tarima, pagarle a los músicos, pagar el sonido, pagar algún transporte, alguna cosa, ¿cuánto vale esa plata? Tal, y gira la campaña. Sin embargo, al momento Héctor, en el que está ocurriendo el evento... Con un agravante, que en la fiesta de 15 años, el papá de la novia, que es el candidato, dice, hola, esta fiesta tan grande, tan bonita, vinieron tantos invitados y yo nunca me enteré quién puso la plata de la fiesta. Lo que pasa es que los cubiertos, ¿de dónde salieron? El tío lleva a los mariachis a las 10 de la noche. Y entonces esa ya no se sabe si se mete a la campaña o no. Ese ejemplo está buenísimo porque es exactamente lo que ocurre. Ahora, yo creo, para terminar, Néstor, y más allá, pero ese digamos, modo de los financiación de fiestas, y tal, si vale la metáfora, Héctor, es lo que permite, es la rendija grande por la que, entonces, ¿qué es lo que yo le iba a decir? Nicolás Petro y cualquier ampón que quiera meterse en la campaña. Nicolás Petro dice una cosa, es que Nicolás Petro dice que tiene pruebas, Héctor, de que como contraprestación al pago de la fiesta,
a los señores Torres les dieron contratos ya en el gobierno del presidente Petro. Eso sí hay que, eso sí hay que verlo, porque eso sí obviamente es un delito gravísimo. Un delito, pues claro, es que no estamos hablando de que sobre eso hasta ahora no hay ninguna prueba. No, pero ya lo dijo Nicolás Petro. Pero Nicolás Petro ya lo dijo ante la Fiscalía. En el interrogatorio Nicolás Petro dijo, ahí tengo las pruebas. Hasta ahora no está documentado. De que el día que lo documentemos. No, pero Nicolás Petro, el día que lo documenten hablamos de eso. Bueno, pero Nicolás Petro ya sería un delito gravísimo. Pero Nicolás Petro dice, tengo pruebas de que en contraprestación a la plata que entregó Euclides Torres, no conocemos las pruebas que tiene Nicolás. Quedémonos con lo que dice hoy el presidente de Ecopetrol para ir por partes en este escándalo que, por otro lado, va a tener, por supuesto, todavía usted tiene razón, Héctor, muchos desarrollos. Señor, para terminar. Pero no, lo que le iba a decir a manera de conclusión es que, mire, yo sí creo que con lo que hay, con lo que se conoce públicamente, los dos temas que usted le mencionó al gerente de la campaña relacionado con los testigos y con el no pago de unos asesores de campaña, me parece que la posibilidad de que se hubieran violado los topes de la campaña es bastante alta. Entre otras cosas porque lo que se registró estuvo a ras. O sea, cualquier gaseosa que se hubiera comprado de más, se violaron los topes. Y yo creo que ahí va a tener ras con ras, ¿no, Héctor? Lo que se reportó está ras con ras. O sea, estaban ras con ras. Sí, no como le digo, una gaseosa de más y eso ya viola los topes de la campaña. Claro, entonces además, eso pone en un problema a la campaña. Claro, pero además recordemos que según la legislación colombiana, fuentes prohibidas no necesariamente son dineros ilícitos. Fuentes prohibidas son muchas más. Son recursos, son contribuciones anónimas, son las que no se deriven de actividades ilícitas, son las contribuciones o donaciones de personas titulares de derecho real. Mejor dicho, hay una lista taxativa que establece cuáles son las fuentes prohibidas. No solamente son las provenientes de dineros ilícitos, con lo cual el gerente de la campaña estaría incurriendo en un delito. Ahora me dicen aquí, María Consuelo, Néstor, con razón, Álvaro, algunos oyentes, cuando alguien pone plata para una campaña, Álvaro, dígame usted para qué es. Cualquiera, si la plata la puso Torres o Pepito Pérez o Nicolás Maduro, cualquier persona que haya puesto para una campaña, ¿qué objetivo tiene gastarse una plata en una campaña de un tercero? No, en el mundo se utiliza la financiación privada porque la gente tiene ideas y prefiere unos candidatos que otros, no necesariamente para que le devuelvan favores contractuales. Hay gente que la hace y ese es el gran drama de Colombia, que la política está totalmente controlada por contratistas. Pero la financiación privada en sí misma, pues no toda es mala, pero en Colombia parece que toca cerrarla porque, mire de lo que estamos hablando, son unas normas puestas por los políticos para que la auditoría a sus financiaciones de campaña sean muy malas, solo del periodo corto de los últimos meses. En Colombia tenemos un problema de financiación de la política gigantesco. Todos sabemos que se hace con miles de millones, con una corrupción gigantesca y que las normas no sirven para nada, que hay que reportar unas cosas solamente las superficiales de los últimos meses, que las campañas empiezan mucho antes. En Estados Unidos el señor Trump está haciendo campaña hace 2 años. Pretender que una campaña solo demore 4 meses es ridículo. Es hecho precisamente para que la evaluación que hace el Consejo Nacional Electoral sea inocuo, porque en Colombia hay un problema de corrupción en la financiación de las campañas gigantesco. Y cuando no es corrupción, es falta de rigor y de cuidado. Todas las elecciones anteriores presidenciales, o no todas, pues las últimas, han tenido problemas porque las normas son así, porque los políticos quieren que sean así, porque son normas absurdas como las que estamos viendo. Pero vivimos en grandes escándalos de financiación cuando realmente es una política generalizada. Hay que enfrentar la financiación de las campañas de una manera mucho más seria. Hay que prohibir la financiación privada, hay que aumentar los topes, hay que hacer un monitoreo mucho anterior. La Fiscalía tiene que salir a buscar quienes compran votos a la luz del día y los ojos de todo el mundo todos los días porque no capturan a nadie. Entonces el problema de financiación electoral es mucho más grande. Ahorita como estamos en este tema surge, pero mañana se olvida. Sí, sobre el tema de por qué se financia un candidato, María Consuelo, me dice un oyente, nadie que done un peso para una campaña
lo hace sin que el candidato se entere. Es decir, la gracia de poner plata para una campaña es que el candidato se entere. Lo sepa y lo agradezca. No, eso no es anónimo, pues al contrario. Oye, gracias. Gracias, pero para efectos prácticos no importa si sabía o no sabía, es si entró o no entró. Y aquí hemos dado una discusión alrededor del gerente de la campaña, pero no del candidato, Néstor. La nueva legislación a propósito del tema Aida Merlano, que se estrenaron los delitos políticos, habla, artículo 396, que es la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, que ya explicó María Consuelo. Fuentes prohibidas no es solamente fuentes de narcotráfico, fuentes ilegales. Hay una lista taxativa larga. Habla del gerente, pero también habla del candidato, es decir, el candidato de cualquier campaña, uninominal o cualquiera que sea la campaña, va por dentro de este delito. O sea, el candidato tiene que estar... 4 a 8 años habla este delito y una multa de 400.000 hasta 1.200 millones de pesos. Muy bien, 7 de la mañana, 18 minutos. Los invito a que opinen, a que participen en los temas de conversación. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. También para quienes están conectados en este momento en el canal de YouTube. Los leo, los veo, los escucho sobre el desarrollo de esta mañana. Primera declaración aquí en Blue Radio del presidente de Ecopetrol, que fue gerente de la campaña del año pasado. La última, Andrés. Volviendo al ejemplo de la fiesta, Néstor, hay una cosa en particular que no aparece en ningún libro de contabilidad, que no aparece en ninguna cuentas reportadas a nadie, y es lo que llevan los invitados. Pero además, si usted aparece a la fiesta con un paquetico de empanadas, puede que el homenajeado en la fiesta no se entere y usted ni siquiera le interese que se entere. Pero si usted aparece con una botella de whisky de 18 años, con una botella de whisky sello azul, etcétera, es decir, si usted aparece con una contribución grande, seguramente usted quiere que el candidato, o en este caso el homenajeado en la fiesta, sepa y esté de alguna manera dispuesto a tener una contraprestación con ese favor. Mire que la entrevista, la conversación con Ricardo Roa es muy... a la quinceañera un anillo de oro, pues claro que espero que el papá de la quinceañera pues seguramente se va a enterar. Seguramente. No, sí, claro. Si usted aparece con unos pastelitos o algo, pues de pronto la quinceañera no se entera, pero si usted aparece con una joya, un regalo grande, o como decía Héctor Riveros, con los mariachis a la medianoche, eso no va a aparecer en ningún libro, eso no va a aparecer en ningún registro. ¿Qué quiero decir? En las campañas en Colombia, lamentablemente es usual que hay aportes que se hacen de esa manera, directamente en terreno, por así decirlo. Entonces se necesitan unos buses para movilizar una gente, contratan unos buses o alguien pone unos buses, y eso jamás se registra en ninguna parte. ¿Qué se registra? Lo que decía ahora el exgerente de campaña Ricardo Roa. Andrés, ¿sabe cómo vamos a saber esto? Si le dieron contratos a Euclides Torres o a empresas relacionadas con Euclides Torres, porque si llegan a la conclusión que lo que está denunciando o diciendo que tendrá pruebas Nicolás Petro, Héctor, de que Euclides Torres puso plata por debajo de la mesa, y que después le dieron contratos en el gobierno a modo de agradecimiento del favor, eso los mete en un rollo diferente. Si eso ha dicho Nicolás y lo prueba, eso sí, pues se van a la cárcel 10 personas, como al menos, pues porque eso sí sería un delito realmente muy grave. Pero respecto del tema de si el dueño de la fiesta se entera o no, y a propósito del comentario de María Camila que dice lo importante es si entraron. No, bueno, no digo desafortunadamente, así es, en el sistema jurídico la responsabilidad no es objetiva. Es decir, no basta con que el hecho haya ocurrido, sino que la persona a la cual se le impute la conducta haya sabido que la cometía o haya sabido que estaba violando la ley. Entonces, para efectos legales, al menos formales, no políticos, pero formales, jurídicos, sí es absolutamente esencial demostrar que sabía. No suponer que sabía, sino demostrar que sabía. Sí, se me volvió a ir, Héctor. 7 de la mañana, 21 minutos. Bien. En segundos, el desarrollo de esta pelea política, que es el abogado Luis Ernesto Miguel Ángel del Río, anunciando denuncia penal contra Ahmed Escaf. Están en un agarrón un año y medio después de las elecciones parlamentarias, muy divertido, porque se dieron cuenta todos de que había habido ríos de billete de por medio en la selección de los candidatos al Congreso del Pacto Histórico del año pasado. Señor. A esto último que decía Héctor, el mismo Nicolás Petro ya dijo en la entrevista este fin de semana que no tenía conocimiento ni Ricardo Roa ni su padre, el presidente Gustavo Petro. Pero eso no los exime. Y volviendo al ejemplo, no los exime, es lo que le quiero decir. No tenía conocimiento de platas del hombre Malboro, claro, y volviendo al ejemplo de la fiesta. Lo otro no.
Volviendo al ejemplo de la fiesta, la campaña oficial, que fue la que gerenció Ricardo Roa, no tenía dificultades de plata. ¿Por qué? Porque era una campaña que estaba registrando muy bien en todas las encuestas y podía endeudarse contra reposición de votos. La pregunta es, ¿qué tan grandes eran las... Sí, ¿qué tan grandes eran las platas que estaban corriendo? 7 de la mañana, 23 minutos en Mañanas Blue.